Cuando hablamos de los tornados más extremos que la madre naturaleza puede desatar, el tornado F5 es el rey indiscutible. Esta calificación, tanto en la escala Vegeta como en su versión mejorada, representa velocidades de viento tan alucinantes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo hemos llegado a identificar y categorizar estas bestias atmosféricas a lo largo del tiempo? Suscríbete al canal y acompáñanos, porque vamos a recorrer una historia que te dejará sin aliento. El primer F5 documentados oficialmente remonta sus raíces a hace cientos de años. Hablamos de 1764, en un pequeño pueblo llamado BKJ, en Alemania. Y vaya fenómeno fue. No había cámaras para capturarlo, pero los registros describen un monstruo de viento que no solo arrojó a 2 niños a un lago, sino que también generó un pequeño tsunami. Imagínate eso. Un tornado tan violento que alteró el agua como si fuera una batidora gigante. Hogares fueron pulverizados, incluyendo una mansión de más de 30 pies de altura que desapareció como si nunca hubiera existido. Los meteorólogos de la época lo calificaron como un T11, según la escala Toro. Pero hoy sabemos que eso equivale a un F5. Este fue solo el inicio de una larga lista de tornados F5 que han marcado la historia. En 1800, otro monstruo arrasó Hin, Alemania, y en 1845, Montville, Francia, fue el escenario de un evento devastador. Este último lanzó escombros hasta 23.5 metros y cobró la vida de 75 personas. 75. En aquella época la documentación era escasa, pero a medida que pasaban los años, comenzamos a detallar estos fenómenos con mayor precisión, especialmente hacia la década de 1950. Saltando al otro lado del mundo, en 1876, un tornado F5 en Bow, Australia, dejó su marca al destruir completamente el hospital de la ciudad. Sin embargo, pasaron décadas antes de que otro F5 devastara Europa. En 1930, un gigante tocó tierra en el norte de Italia, cerca de Treviso y Aline, destrozando un monasterio de piedra y cobrándose la vida de 23 personas. Entonces llegamos a la era moderna. En 1953, Estados Unidos enfrentó su primer tornado F5 oficial en Waco, Texas. Esto fue un caos total. El 11 de mayo, un gigantesco embudo oculto por la lluvia barrió el centro de la ciudad, dejando a muchos sin tiempo para buscar refugio. 114 personas perdieron la vida, y en un solo instante, un edificio de muebles de 6 pisos colapsó, matando a 30 personas al mismo tiempo. 30 vidas en un abrir y cerrar de ojos. Cuando piensas que ya lo has visto todo, llega otro de esos monstruos de la naturaleza que te deja sin palabras. Apenas habían pasado poco más de 2 semanas desde el devastador tornado en Waco, Texas, cuando Fort Rice, en Dakota del Norte, se convirtió en el blanco de un F5 que parecía salido de las profundidades del infierno. La fuerza de este tornado era algo que simplemente desafía la lógica. Imagina esto. Después de arrasar una iglesia, los bancos de madera fueron lanzados con tal violencia que se incrustaron más de 1,2 metros en el suelo. 1,2 metros. Si eso no te pone los pelos de punta, espera a lo que viene. El siguiente tornado F5 fue una verdadera pesadilla para la ciudad de Bear, Michigan. Los residentes apenas tuvieron advertencia, y algunos solo se dieron cuenta de que el tornado estaba ahí cuando los vientos ya estaban destruyendo sus hogares. Y por si eso no fuera lo suficientemente aterrador, testigos reportaron haber visto bolas de fuego dentro del tornado mientras avanzaba hacia un autocine, como si esta bestia atmosférica estuviera cargada de algún poder sobrenatural. Cuando finalmente se disipó, el saldo fue devastador. 116 vidas perdidas y una ciudad completamente destrozada. Pero la furia de la temporada no se detuvo ahí. Antes de que terminara el mes, un cuarto F5 impactó cerca de la ciudad de Adair, en Iowa.
Este fenómeno no solo arrancó árboles de raíz, sino que lanzó maquinaria agrícola pesada a cientos de metros como si fueran juguetes. Tablas de madera fueron proyectadas con tal fuerza que se incrustaron en los troncos de los árboles. Era como si un gigante invisible estuviera jugando con todo lo que encontraba a su paso. El año catastrófico de 1953 culminó con el tornado de Vicksburg, Mississippi, como su acto final. Después de cruzar el río Yau, el vórtice arrasó con todo el distrito comercial, dejando la ciudad a oscuras y desatando incendios que devoraron lo poco que quedaba de los escombros. 38 personas perdieron la vida en este evento que parecía el apocalipsis hecho realidad. Pero la historia no termina ahí. Avanzamos 2 años hasta la infame noche del 25 de mayo de 1955, cuando un par de tornados F5 dejaron su marca en Oklahoma y Kansas. El lado este de Blackwell, Oklahoma, fue devastado por un embudo gigantesco que destruyó más de 400 hogares, 60 negocios y el hospital local, dejando 20 personas muertas. Y cuando creías que lo peor había pasado, apenas 30 minutos después, la misma tormenta desató otro monstruo sobre la ciudad de Uda, Kansas. Este embudo, de más de 1.300 yardas de ancho, literalmente desintegró casas, lanzó vehículos a cientos de metros y derribó la torre de agua de la ciudad. La escena era indescriptible. 80 personas perdieron la vida, convirtiendo este F5 en el tornado más mortal en la historia de Kansas. 80 vidas en cuestión de minutos. Y adivina qué, esta no sería la última vez que un par de F5 azotaría Kansas, pero al menos el año siguiente solo vería un único F5. Aún así, la tragedia no dio tregua. Ese tornado impactó en Hudsonville, Michigan, dejando una cicatriz imborrable en la historia de la ciudad. Este tornado tenía un poder tan aterrador que logró arrancar las baldosas del suelo directamente de sus cimientos. Y si eso no te parece lo suficientemente increíble, piensa en esto. Las baldosas prácticamente no tienen superficie de agarre, lo que significa que el tornado tuvo que succionarlas completamente. Una locura total. Este fenómeno, conocido como windrowing, dejó los escombros dispersos en el suelo en líneas perfectamente organizadas antes de que el embudo arrasara con un parque de casas móviles. Aunque el saldo de este evento fue de 17 víctimas, un número menor si lo comparas con otros tornados F5, sigue siendo una tragedia importante. Pero lo más impactante es que lo peor estaba por venir. El 20 de mayo de 1957, el monstruo de Ruskin Heights, Missouri, entró en escena, destruyendo manzanas enteras de viviendas en su camino. Este coloso de 700 yardas de ancho causó la muerte de 44 personas y dejó a los sobrevivientes con una escena de destrucción indescriptible. Nuevamente, el fenómeno de windrowing hizo su aparición, arrancando los pisos de las casas y dejando los sótanos completamente expuestos, incluso para aquellos que buscaban refugio bajo tierra. Y por si eso no fuera suficiente, los escombros de la ciudad fueron encontrados a una distancia de hasta 165 millas. 165 millas. Una demostración del poder implacable de la naturaleza. Solo un mes después, el 20 de junio, el tornado de Fargo hizo historia como el más mortífero en Dakota del Norte. 10 personas perdieron la vida mientras el embudo destruyó más de 100 manzanas en el norte de Fargo. En la subdivisión de Golden Ridge, las casas fueron arrasadas por completo, dejando un vacío que parecía irreal. Este tornado se convirtió en uno de los más documentados de su época. Fue un evento tan importante que Ted Fujita, el creador de la escala Fujita, usó imágenes y medios públicos para ilustrar por primera vez en la historia el ciclo de vida completo de un tornado. Avanzamos al 4 de junio de 1958, cuando Wisconsin experimentó su primer tornado oficial, F5.
La localidad de Kfax quedó marcada para siempre después de que un automóvil fuera retorcido alrededor de un puente de acero, el cual eventualmente colapsó. La escena era algo salido de una película. Entre los escombros, una mujer fue encontrada con un palo incrustado en el cráneo. Si eso no te hace estremecer, el siguiente tornado F5 en 2 años llevaría la destrucción a otro nivel. El tornado blanco con forma de barril que azotó Pra, Oklahoma, era un verdadero monstruo. Más de 100 hogares destrozados hasta los cimientos. Aunque el saldo de muertes fue de 5 personas, la magnitud de la devastación iba mucho más allá. Este embudo de destrucción golpeó una refinería de petróleo altamente costosa, dejando pérdidas de $750,000 solo en ese lugar. Y no se detuvo ahí. El 3 de abril de 1964, otro gigante F5 tocó tierra en Wichita Falls, Kansas. 225 hogares y varias estructuras en la base de la Fuerza Aérea Shepard fueron completamente arrasados. Este tornado se cobró la vida de 8 personas, pero también marcó un hito en la historia. Fue el primer F5 capturado en televisión en vivo. Imagínate la adrenalina de ver ese coloso desatarse en tiempo real. Y apenas un mes después, el 5 de mayo, otro F5 rugió a través del sureste de Nebraska, destrozando granjas cerca de Bradshaw, incluida una donde murieron 2 personas. Este tornado se convirtió en el único F5 documentado en la historia del estado de Nebraska. Hablando de rarezas, Dakota del Sur tampoco se quedó atrás. Casi un año después, un F5 arrasó la localidad de Colum, convirtiéndose en el único de su tipo registrado en el estado. Este destructor masivo aniquiló 7 granjas, borrando del mapa 3 de ellas. Pero la devastación no se detuvo con Colum, porque en 1966, el poder de la madre naturaleza golpeó con fuerza en Jackson, Mississippi. Este F5 no solo derribó una torre de transmisión de 19.900 pies, sino que también arrasó los suburbios y dejó el centro comercial Candlestick Park en ruinas, con solo una pared aún en pie. En ese lugar, 12 personas perdieron la vida. El poder de este tornado era tan descomunal que llegó a arrancar trozos de pavimento del suelo. Al final, la cifra total de muertes ascendió a 58 personas. Pero el año de 1966 no había terminado con su furia. La ciudad de Topeka, Kansas, fue la próxima víctima de un F5, mientras la primavera daba paso al verano. En un momento que quedó grabado en la memoria colectiva, el reportero Bill Curtis instó a la población a protegerse con las palabras: «Por el amor de Dios, cúbranse». Fue una súplica desesperada en medio del caos, un llamado que encapsula la ferocidad implacable de estas tormentas titánicas. Mientras la monstruosa tormenta avanzaba hacia la ciudad, el locutor de radio Rick Douglas se convirtió en un inesperado protagonista. Pensando que un paso elevado le ofrecería refugio, fue arrastrado por el vórtice y lanzado al aire como una muñeca de trapo. La fuerza era tal que su ropa quedó desgarrada de su cuerpo. Fue encontrado poco después y llevado de urgencia al hospital. Su estado era tan impactante que por un momento las autoridades pensaron que había muerto. Sin embargo, Douglas sobrevivió, aunque en los días posteriores seguía encontrando fragmentos de escombros incrustados en su piel. El tornado no se detuvo con esta hazaña aterradora. Un camino de 6 cuadras de ancho quedó cortado a través de áreas residenciales. Docenas de casas fueron arrancadas de sus cimientos como si fueran juguetes. Pero eso no fue todo. El aeropuerto municipal, Philip Bard, recibió el impacto directo y varios aviones fueron arrojados como si fueran hojas al viento. Es uno de los pocos casos documentados en los que aviones sufrieron daños significativos a causa de un tornado. En medio de esta destrucción masiva, el saldo mortal fue de 16 personas, una cifra sorprendentemente baja si consideramos la magnitud del desastre.
Gran parte del mérito probablemente recae en el mensaje urgente del reportero Bill Curtis, que logró alertar a muchas personas justo a tiempo. Pero la pesadilla de tornados no terminó ahí. En 1968, otro año cargado de tormentas épicas, llegó el turno de Wheelersburg, Ohio. Fue el 23 de abril cuando un tornado F5 se desató con toda su furia, marcando el primero de 4 eventos similares ese año. Este coloso alcanzó un tren de carga en la ciudad y mostró un poder aterrador. Un vagón de tren fue lanzado a más de 100 pies de distancia. Más de 550 hogares fueron destruidos o gravemente dañados en el ataque y 7 personas perdieron la vida en sus casas. Estos relatos son una prueba viviente de que, aunque los tornados pueden ser mortales, la preparación y las alertas tempranas pueden marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. El segundo tornado F5 del año trajo consigo una devastación que quedaría grabada en la memoria colectiva de Charles City, Iowa, el 15 de mayo. Con una furia desmedida, el tornado redujo la ciudad a un paisaje desolador, destruyendo escuelas, negocios y hogares. No solo los edificios sufrieron, sino que la vida cotidiana de cientos de familias fue desmantelada en cuestión de minutos. Aunque Charles City quedó en ruinas, el año aún tenía otro golpe reservado. El último tornado F5 de 1968 tocó tierra en Tracy, Minnesota, el 13 de junio. Este monstruo de color blanco brillante y forma cilíndrica no solo arrasó hogares, sino que arrancó árboles de raíz y lanzó vagones de tren como si fueran hojas al viento, alcanzando distancias de más de 300 yardas. Aunque se registraron 9 víctimas fatales, la magnitud del desastre dejó un trauma duradero en la región y marcó el fin del caos climático de ese año. Sin embargo, la naturaleza no dio tregua por mucho tiempo. El 11 de mayo de 1970, Locke, Texas, fue el siguiente objetivo de un tornado F5 que dejó una huella imborrable. Poco después del anochecer, a las 9:35 de la noche, el coloso de 1,5 millas de ancho comenzó su recorrido destructivo. A su paso devastó una cuarta parte de la ciudad, llevando consigo todo lo que encontraba. El espectáculo de poder fue indescriptible. Un tanque de acero de 37,000 libras fue desplazado más de 2,700 pies de su posición original. Un hecho que desafía toda lógica. Edificios altos quedaron con sus ventanas hechas añicos y sus paredes agrietadas por la presión extrema. Al norte de la calle 4, cerca del club de campo de Locke, casas enteras desaparecieron, mientras que en el aeropuerto local, 119 aviones fueron severamente dañados o destruidos. El saldo mortal fue de 26 vidas perdidas, una cifra que, aunque trágica, resultó baja considerando la magnitud de la destrucción. Apenas un año después, el 21 de febrero de 1971, la naturaleza volvió a mostrar su lado más despiadado con un tornado F5 que atravesó Luisiana y Mississippi, dejando un rastro de comunidades arrasadas. El fenómeno comenzó cerca de Waverly, destruyendo casas rurales con una intensidad implacable. En Joe's Bayou, una tragedia familiar se consumó. 10 de los 12 integrantes de una misma familia perdieron la vida. Cruzando la frontera hacia Mississippi, el tornado continuó sembrando caos en pequeñas localidades hasta llegar a Inverness, donde el 90% de la ciudad quedó en ruinas. Al disiparse, el monstruo había cobrado la vida de 47 personas, duplicando casi el número de víctimas del desastre de Locke y dejando un legado de dolor en su estela. Nuestro recorrido nos lleva ahora al hemisferio sur, donde el 10 de enero de 1973, San Justo, Argentina, se convirtió en el escenario de uno de los tornados más devastadores de la historia. Con una fuerza aterradora, la tormenta arrasó fábricas, demolió viviendas y convirtió automóviles en juguetes del viento, lanzándolos a cientos de yardas de distancia. En un caso particularmente impactante,
un vehículo fue encontrado incrustado en una pared de concreto, un recordatorio del poder destructivo de este fenómeno. Los testigos describieron que el suelo vibraba, como si un avión a reacción estuviera pasando justo sobre sus cabezas. El saldo fue desolador. 63 personas perdieron la vida. Una cifra elevada que probablemente se deba a que el tornado impactó en una zona empobrecida y menos preparada para enfrentar una calamidad de esta magnitud. Estos eventos, separados por tiempo y geografía, son una cruda demostración del poder incontrolable de la naturaleza y de la fragilidad humana ante su furia. Aunque cada tornado dejó cicatrices imborrables en sus comunidades, también subrayan la importancia de la preparación, la educación y la solidaridad en tiempos de crisis. Mientras tanto, en suelo estadounidense, otro tornado F5 se formó en Texas, dejando una marca relativamente modesta en comparación con otros eventos de esta categoría. Este tornado impactó en las inmediaciones de Valley Mills, reduciendo a escombros dos graneros que quedaron apenas reconocibles. Al final, el único vestigio de su paso fue un trozo de hojalata, como un recordatorio frágil de lo que alguna vez estuvo allí. Sin embargo, este episodio, por aislado y limitado que fuera, sería solo el preludio de un desastre de proporciones mucho mayores que ocurriría al año siguiente. El 1974 quedó grabado en los libros de historia como el año de uno de los brotes de tornados más devastadores jamás registrados, el superbrote de tornados. Este evento sin precedentes produjo numerosos tornados F5 en un solo día, afectando a 5 estados diferentes de Estados Unidos con una ferocidad sin igual. El primero de estos gigantes en tocar tierra fue el tornado de DePaul, Indiana, que dejó un rastro de destrucción en granjas y comunidades. Aunque la escuela primaria Morgan perdió su techo y 4 aulas quedaron reducidas a escombros, no se reportaron víctimas mortales, un hecho milagroso considerando la magnitud del desastre. Sin embargo, la suerte no fue la misma en Martinsburg, donde todos menos 10 edificios fueron destruidos, y en Daisy Hill, donde más hogares sucumbieron a la intensidad implacable de un F5. El saldo final en Indiana fue de 6 vidas perdidas, un número que, aunque trágico, era solo el principio de lo que estaba por venir. Poco después, el caos se trasladó a Ohio, donde el tornado de Xenia dejó una cicatriz indeleble. Este fenómeno, considerado uno de los tornados más destructivos que jamás hayan impactado una ciudad, atravesó las subdivisiones Windsor Park y Arrowhead con una fuerza devastadora. Las imágenes del centro de Xenia son difíciles de olvidar. Una escuela secundaria reducida a escombros, el distrito comercial severamente dañado y familias enteras desplazadas. Las vidas de 36 personas fueron arrebatadas en Xenia, convirtiendo este evento en el más mortal del brote. Incluso en medio del desastre, los relatos de supervivencia y valentía brillaron. Comunidades enteras se unieron para buscar entre los escombros y consolar a quienes lo habían perdido todo. Mientras el país aún intentaba procesar el impacto en Xenia, otro tornado F5 tocó tierra en Brandenburg, Kentucky. Después de destruir varias casas rurales, este coloso arremetió contra el corazón de Brandenburg con una intensidad aterradora. Las casas más sólidamente construidas fueron completamente arrasadas, dejando atrás solo los cimientos desnudos. En la calle Green, 18 vidas fueron cegadas, representando el núcleo de un saldo trágico. Las escenas de devastación en el centro de Brandenburg fueron descritas como algunos de los daños más extremos de todo el superbrote. Cada esquina, cada calle y cada edificio parecía haber sido alcanzado por la furia incontrolable de la tormenta. El superbrote de 1974 dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de Estados Unidos, no solo por la magnitud de los daños, sino por las historias humanas que emergieron entre las ruinas.
Este evento se convirtió en un símbolo del poder impredecible de la naturaleza y de la resiliencia de las comunidades en su intento de reconstruir lo que parecía irrecuperable. Después del devastador paso del tornado, 31 vidas fueron cegadas, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. El brote continuó cuando el cuarto tornado de categoría F5 tocó tierra en Sailor Park, Ohio, dejando una estela de destrucción a su paso. En un principio, varias viviendas fueron impactadas con una intensidad menor, cercana a F4, pero la furia del fenómeno aumentó rápidamente al cruzar el río Ohio. La Marina Morehead fue el primer lugar en sentir la fuerza completa del tornado. Una enorme barcaza restaurante flotante fue levantada como si fuera de papel y volteada, hundiéndose en el agua. Cerca de allí, una casa entera fue arrancada de sus cimientos y lanzada al río como un juguete. El tornado continuó su camino por Sailor Park, dejando casas reducidas a montones de escombros y desplazándose hasta varios vecindarios de Cincinnati antes de finalmente disiparse. A pesar de la magnitud de los daños, el saldo de muertes fue de 3 personas, un número que, aunque trágico, podría haber sido mucho peor. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. El quinto y el sexto tornados de categoría F5 golpearon con minutos de diferencia la pequeña ciudad de Tanner, Alabama, desencadenando una tragedia sin precedentes. El primer tornado arrasó varias viviendas rurales en su camino hacia el río Tennessee, dejando tras de sí a una familia de 6 miembros entre las víctimas fatales. Al cruzar el río, el tornado golpeó con fuerza devastadora un parque de casas móviles en Tanner, dejando a 28 personas sin vida y desolación a su paso. Mientras las labores de rescate apenas comenzaban, un segundo tornado F5 emergió en el horizonte, como una pesadilla recurrente. Este nuevo tornado azotó Tanner nuevamente con toda su furia, antes de continuar hacia Tennessee, donde 2 personas que asistían a un servicio religioso en una iglesia también perdieron la vida. Cuando finalmente cesó la tormenta, el número de fallecidos en Tanner y las áreas circundantes ascendió a 44 personas. No obstante, la pesadilla no había terminado. El último tornado F5 del brote golpeó Gwen, Alabama, con una fuerza que dejó cicatrices imborrables en el paisaje y en sus habitantes. Apenas se formó, el tornado desató un daño inimaginable en el parque de casas móviles Monterey, dejando la zona irreconocible. Al intensificarse, impactó la ciudad de Gwen con su máxima fuerza, nivelando hogares y arrancando cimientos completos del suelo, algo que rara vez se ha documentado en la historia de los tornados. La planta de casas móviles de Gwen fue parcialmente desplazada de su base, y lo que quedó de ella fue poco más que un amasijo de escombros irreconocibles. El tornado continuó su trayectoria destructiva, causando estragos hasta que finalmente se disipó, dejando 28 personas muertas y una comunidad devastada. Tras el brote del 1974, el año siguiente trajo un breve respiro, pero en 1976, los tornados F5 regresaron con una fuerza aterradora. El 26 de marzo, la ciudad de Spiro, Oklahoma, se vio azotada por un coloso que llegó desde el suroeste. El tornado, con su potencia abrumadora, volcó vagones de ferrocarril de 70 toneladas y retorció las vías como si fueran alambres. Al cruzar la carretera estatal número 9, el tornado arrancó el asfalto como si estuviera despegando una alfombra y redujo a escombros las viviendas que se encontraban a su paso. La fuerza destructiva alcanzó su punto máximo en esta zona, dejando un saldo de 2 personas fallecidas, mientras que Spiro quedó marcada como testigo de la furia implacable de la naturaleza. El 19 de abril, cerca de Brownwood, Texas, ocurrió un evento que muchos describen como un auténtico milagro. Un tornado de categoría F5 avanzaba con fuerza devastadora hacia la ciudad, pero, por alguna razón, cambió ligeramente su trayectoria y evitó el núcleo urbano. Sin embargo, su furia no pasó desapercibida.
Una granja en las afueras fue completamente destrozada, mientras que un grupo de adolescentes que se encontraba al norte de la ciudad fue lanzado al aire y arrojado a lo abierto, recorriendo distancias de hasta 3.000 yardas. Contra todo pronóstico, cada uno de ellos sobrevivió al impacto, un hecho que desafía tanto a la lógica como a las estadísticas, dejando a los testigos conmocionados ante lo que parecía un acto de intervención divina. El último tornado F5 del año ocurrió el 13 de junio en Jordan, Iowa, dejando una marca imborrable en la historia de los tornados. En cuestión de minutos, el tornado creció hasta alcanzar 1 milla de ancho, y su fuerza titánica se veía amplificada por la presencia de varios tornados satélites orbitando a su alrededor, como si fueran bailarines al compás de un coloso de viento. Cuando el fenómeno llegó a Jordan, destruyó prácticamente todos los edificios, dejando a la pequeña comunidad en ruinas. La maquinaria agrícola fue levantada y lanzada a cientos de yardas, un testimonio de la intensidad del evento. El célebre meteorólogo Ted Fujita, conocido por su clasificación de la escala de tornados, describió este como uno de los tornados más intensos que había estudiado en su carrera. Los años siguientes trajeron consigo tornados F5 menos frecuentes, pero no por ello menos destructivos. Uno de los más memorables ocurrió el 4 de abril de 1977, cuando un tornado golpeó Birmingham, Alabama. La subdivisión Smithville Estate fue arrasada con intensidad máxima, dejando filas enteras de casas completamente destruidas. En las áreas montañosas, la fuerza del tornado fue tal que incluso las paredes de los sótanos fueron arrancadas del suelo, un fenómeno extremadamente raro. Después de sembrar el caos en Birmingham, el tornado continuó hacia Tarrant, donde causó daños catastróficos antes de disiparse en Huffman. Al final, 22 personas perdieron la vida, dejando a la comunidad enfrentando el largo y doloroso proceso de reconstrucción. No sería hasta el 18 de junio de 1984 cuando un tornado F5 volvería a hacer historia. En esta ocasión, lo inusual fue su momento de formación. Las primeras horas de la mañana, un horario atípico para este tipo de fenómenos. La ciudad de Barnfield, Wisconsin, se encontraba en un sueño profundo, completamente desprevenida. Sin sirenas de tornado que alertaran a los residentes, la devastación fue inevitable. 93 casas y 17 de los 18 negocios de la ciudad fueron reducidos a escombros, cobrando la vida de 9 personas. Este evento marcó un sombrío recordatorio de la importancia de los sistemas de alerta temprana. El año siguiente, la naturaleza volvió a sorprender con un caso atípico: el tornado F5 más oriental jamás registrado. El 31 de mayo de 1985, un colosal tornado tocó tierra, sembrando el caos en Ohio y Pensilvania. Las ciudades de Niles y Wheatland fueron las principales víctimas de su recorrido. En Newton Falls, el tornado causó daños significativos en 400 viviendas antes de dirigirse al norte de Niles, donde muchas casas fueron arrancadas de sus cimientos. El centro comercial Niles Park Plaza fue completamente nivelado y en algunas partes arrasado con intensidad máxima. Incluso tanques de petróleo de 30 pies de altura y 75.000 libras fueron lanzados como juguetes, rebotando mientras el tornado avanzaba implacable hacia Pensilvania. Allí, en Wheatland, el fenómeno alcanzó nuevamente su máxima intensidad. Una planta de camiones fue parcialmente destruida y se arrancaron secciones enteras del pavimento en el estacionamiento. Un fenómeno extremadamente raro, incluso para tornados de esta magnitud. El tornado dejó una estela de destrucción en el aeropuerto de la ciudad antes de perder fuerza y desaparecer, pero no sin antes cobrarse la vida de 18 personas. Aunque pasarían 5 años antes de que otro tornado F5 apareciera, el 13 de marzo de 1990,
Kansas se enfrentaría a una de las secuencias de tornados más extraordinarias de la historia. 2 tornados de categoría F5, generados consecutivamente a partir de una misma tormenta, desataron el caos en lo que parecía un inquietante eco de los tornados de Blackwell y Udall de años atrás. El primero tocó tierra cerca de Pretty Prairie, creciendo rápidamente hasta alcanzar una intensidad devastadora. Varias granjas rurales quedaron completamente destruidas, mientras que el tornado, con una forma alargada de barril, irrumpió en la ciudad de Hon. Allí, arrasó con 226 casas, dejando tras de sí solo sótanos expuestos y vacíos, el sello característico de un F5. Al salir de Hon, el fenómeno destrozó varios edificios industriales antes de que ocurriera algo aún más extraño: un traspaso de tornados. Mientras el tornado inicial era absorbido en su propia circulación, un nuevo vórtice emergió de la misma tormenta. Este nuevo tornado, ahora al este de Hon, se fortaleció rápidamente, dirigiéndose hacia las ciudades de Goyle. En su recorrido, arrasó casas cercanas, esparciendo los escombros sobre una extensa área. Aunque su furia persistió por kilómetros, finalmente se disipó cerca de Riley, dejando tras de sí una franja de devastación que parecía desafiar cualquier lógica. ¿Se puede decir que la naturaleza había terminado con sus trucos? No tan rápido. Más tarde ese mismo año, el 28 de agosto, otro tornado F5 altamente inusual haría su aparición en Plainfield, Illinois. Este fenómeno sorprendió tanto a meteorólogos como a residentes. No se había pronosticado ningún tornado ese día, pero una tormenta aparentemente inofensiva desató un monstruo inesperado. Lo más sorprendente fue su dirección, moviéndose hacia el sureste, algo atípico para los tornados, y completamente oculto por la lluvia, avanzó disfrazado hacia Plainfield. Al intensificarse justo al noroeste de la ciudad, mostró su aterradora fuerza. Varias pulgadas de suelo fueron arrancadas y un tractor de 20 toneladas fue levantado y lanzado a más de media milla de distancia. En el proceso, el conductor del vehículo perdió la vida. Al entrar en Plainfield, el tornado golpeó la escuela secundaria, causando daños significativos y dejando un saldo de 3 personas muertas. Continuó su devastadora ruta, dañando o destruyendo 55 casas, varias de ellas arrasadas violentamente con la intensidad característica de un tornado F5. El tornado continuó su marcha, generando más daños en Crystal Lawns y Crest Hill, antes de acercarse a Joliet, donde finalmente se disipó, dejando tras de sí una trágica cifra de 29 muertos. El siguiente tornado F5, que se formó en Andover, Kansas, en 1991, es uno de los más conocidos. Aunque ese día se registraron varios tornados, este fue el más devastador. El tornado se formó rápidamente y causó grandes daños en la base de la Fuerza Aérea McConnell, sorteando por poco una línea de bombarderos B-10, 2 de los cuales estaban equipados con ojivas nucleares. Mientras tanto, en Andover, las sirenas de tornado fallaron, obligando a la policía a recorrer la ciudad y el parque de casas móviles Golden Spur para alertar a los residentes manualmente sobre el inminente peligro. 10 minutos después, Andover y el parque fueron azotados con intensidad F5. El 85% de las estructuras del parque de casas móviles fueron arrasadas. Pero afortunadamente, las advertencias manuales de la policía lograron evitar más víctimas. El tornado siguió su camino fuera de la ciudad y se debilitó rápidamente antes de disiparse cerca de El Dorado, dejando un saldo de 17 muertes. Siguiendo con la racha de tornados F5 consecutivos, el 16 de junio de 1991, Chandler, Minnesota, se convirtió en la siguiente víctima. El tornado alcanzó su máxima intensidad justo al pasar por una colina que dominaba la ciudad, destruyendo 75 casas y arrasando diversas estructuras. Vehículos fueron lanzados a cientos de yardas.
El tornado continuó su camino durante 35 millas antes de disiparse, dejando afortunadamente solo una víctima en su trayectoria. Pasaron 4 años hasta que, el 18 de julio de 1996, un tornado F5 tocó tierra cerca de Oakfield, Wisconsin. Este tornado, de forma cónica, arrasó 4 casas, doblando los soportes de refuerzo de una de ellas en un ángulo de 90 grados, una demostración de la increíble violencia del fenómeno. Aunque no se registraron muertes, esta calma temporal no duraría mucho. El 27 de mayo de 1997, un devastador tornado golpeó Gerald, Texas, uno de los más mortales de la historia. Al principio, los residentes no esperaban tornados, pero a medida que las tormentas avanzaban hacia el suroeste, se formó una secuencia de tornados que se intensificaba progresivamente. Finalmente, un tornado delgado tocó tierra y se dirigió lentamente hacia Double Creek Estates en el noroeste de Gerald, donde provocó una de las peores tragedias de su tiempo. El tornado se reorganizó rápidamente, transformándose en una vasta y violenta tormenta que se volvió casi estacionaria sobre la finca, moviéndose a una velocidad de 0 millas por hora. Durante hasta 3 minutos, las casas fueron completamente devastadas por los vientos F5, exacerbando la destrucción. Cuando el tornado finalmente se desplazó, prácticamente no quedó nada de las casas. Los escombros fueron pulverizados, desapareciendo por completo, dejando solo las losas de los cimientos como único indicio de que alguna vez existió un vecindario. En el núcleo del tornado, la tasa de supervivencia fue del 0%, lo que significa que era imposible sobrevivir, a menos que las personas afectadas se refugiaron bajo tierra, una opción poco común en las áreas planas de Texas. En total, 27 personas murieron, y el impacto de los vientos sobre las víctimas es algo que es mejor dejar a la imaginación. Tras el devastador tornado de Gerald, otro F5 golpeó Birmingham, Alabama, el 8 de abril de 1998. Aunque se produjeron daños graves a lo largo de su trayectoria, los peores daños se concentraron en las áreas de Oak Grove, Rock Creek y McDonald Chapel. La escuela secundaria de Oak Grove, la escuela primaria y la estación de bomberos local sufrieron daños importantes antes de que el tornado arrasara las casas en Rock Creek con intensidad F5. Varios autos fueron lanzados a un barranco de 50 pies de profundidad antes de que el tornado continuara arrasando más viviendas en Edgewater y McDonald Chapel. Este tornado dejó un saldo de 32 muertos. Un tornado menos conocido ocurrió poco más de una semana después, el 16 de abril de 1998. Aunque no impactó directamente ninguna ciudad, varias casas fueron arrasadas en áreas rurales del condado de Lawrence, Tennessee, lo que convierte a este tornado en el único F5 registrado en Tennessee. También arrancó una sección de césped de 200 toneladas, dejando tierra desnuda a su paso. Este tornado a veces es conocido como el F5 olvidado, tal vez debido al tornado aún más poderoso que ocurriría al año siguiente, que posiblemente fue el más fuerte jamás registrado. La noche del 3 de mayo de 1999, un tornado devastador impactó el centro de Oklahoma. Comenzó su furia cerca de Amber antes de intensificarse rápidamente hasta convertirse en un F5 extremadamente poderoso. La comunidad de Bridge Creek Estates fue barrida mientras el tornado alcanzaba su máxima potencia. Un radar Doppler móvil de corto alcance estaba instalado cerca, captando vientos dentro del tornado que alcanzaban hasta 301 millas por hora. Las casas de Bridge Creek fueron literalmente borradas del mapa, mientras los árboles cercanos eran despojados de su corteza como si fueran papeles arrancados de un cuaderno. Los vehículos fueron desintegrados, comprimidos en pequeños montones de chatarra retorcida. El suelo, cubierto por una capa de pasto, fue arrancado, revelando la arcilla roja de Oklahoma debajo,
transformando el paisaje en algo más parecido a la superficie de Marte que a la Tierra. El tornado se estrechó en un tubo de vientos mortales mientras tocaba un paso elevado en la carretera I-44, dejando a muchos heridos por la falsa seguridad de los que pensaron que el puente los protegería. Luego el monstruo natural se debilitó brevemente al cruzar el río Canadian, pero rápidamente se intensificó de nuevo cuando alcanzó Moore, un suburbio de la ciudad de Oklahoma. Las zonas de Country Place, Greenbrier, East Estates y los apartamentos Emerald Springs fueron completamente arrasadas, con vientos que alcanzaron la intensidad de un F5 o algo incluso más fuerte. Numerosos bloques de casas fueron literalmente borrados del mapa. El tornado continuó su imparable avance cruzando la carretera I-35 antes de ir hacia el norte, escapando por poco de la base de la Fuerza Aérea Tinker, hasta finalmente disiparse. El saldo fue trágico. 36 personas perdieron la vida en este tornado extremo, pero no sería la última vez que un tornado de tal magnitud golpearía esta misma área. Durante la década de 2000, un grupo de ingenieros e investigadores se embarcó en la tarea de actualizar la famosa escala Fujita. Nació así la escala EF, donde EF hace referencia a Enhanced Fujita, Fujita mejorada, que utiliza un catálogo más detallado de tipos de daños y una escala de vientos más precisa para determinar con mayor exactitud la magnitud de los tornados. Esta nueva escala se considera mucho más rigurosa que la original, añadiendo aún más peso y respeto al poder descomunal de los tornados, que después serían clasificados como EF5. El primer EF5 clasificado bajo la nueva escala tocó tierra después del anochecer el 4 de mayo de 2007 y se convertiría rápidamente en uno de los tornados más infames de la historia. Se formó como un vórtice gigantesco, con un ancho impresionante de 1,7 millas, mientras avanzaba con una fuerza imparable hacia el norte-noreste. A primera vista, parecía que el tornado pasaría al este de Greensburg, una pequeña ciudad en Kansas que nunca había sido una gran amenaza para los tornados más destructivos. Sin embargo, en un giro inesperado del destino, el tornado cambió de dirección en el peor momento posible. Giró repentinamente hacia el norte y el oeste, envolviendo la ciudad en su furia destructiva. Este movimiento repentino y desconcertante se debe a un fenómeno meteorológico poco común, conocido como la oclusión del tornado, un evento en el que la porción giratoria de la tormenta, que produce el tornado, es absorbida por sí misma. Este extraño fenómeno provoca que el tornado modifique su rumbo de manera abrupta, como si la propia tormenta estuviera buscando intensificar su poder al involucrarse con su propia circulación. El resultado fue devastador. La ciudad de Greensburg, que no estaba preparada para un desastre de tal magnitud, se vio completamente arrasada. El tornado, con un ancho que superaba el tamaño de la ciudad misma, destruyó el 95% de todas las estructuras en su camino. Casas, comercios, edificios públicos. Todo fue destruido en cuestión de minutos, dejando atrás una estela de escombros y desolación. Pero la tragedia no terminó con la destrucción de los hogares y edificios. Un vagón cisterna que contenía 14,000 galones de amoníaco fue lanzado por los vientos violentos del tornado, liberando la peligrosa sustancia química en el aire y el suelo. El amoníaco, un compuesto tóxico utilizado comúnmente en la agricultura y la industria, se esparció rápidamente en la atmósfera, creando un peligro adicional para los sobrevivientes de la catástrofe. Afortunadamente, las autoridades locales y los equipos de emergencia actuaron con rapidez para evacuar a las personas en áreas cercanas, evitando una tragedia aún mayor. El tornado de Greensburg se convirtió en un símbolo de la fuerza incontrolable de la naturaleza, demostrando no solo el poder destructivo de un EF5, sino también la vulnerabilidad de las comunidades frente a tales fenómenos. La ciudad de Greensburg, que alguna vez fue un lugar próspero y lleno de vida, quedó irreconocible tras la tormenta. Sin embargo, los habitantes de la ciudad demostraron una fortaleza y resiliencia admirables,
trabajando juntos para reconstruir sus hogares y sus vidas, aunque el proceso de recuperación fue largo y arduo. Las bocas de incendio fueron arrancadas del suelo con una fuerza indescriptible, mientras varias casas, bien ancladas y preparadas para resistir vientos fuertes, fueron arrasadas sin piedad. La cercana escuela primaria y secundaria de Greensburg también sufrió daños severos, transformando los edificios en escombros. A pesar de la magnitud de la destrucción y la hora nocturna en que el tornado azotó la ciudad, la cantidad de víctimas mortales fue relativamente baja. Solo 11 personas perdieron la vida en este devastador EF5. Este dato sorprende, sobre todo porque Kansas es bien conocido por ser un estado que enfrenta tornados de gran intensidad, y muchos de sus habitantes están acostumbrados a la amenaza de estos monstruos naturales. A tan solo unas semanas de este evento, cruzando la frontera en Canadá, aún se utilizaba la antigua escala F para clasificar tornados. El 22 de junio, un tornado alto y delgado, pero de una violencia increíble, obtuvo la última calificación F5 en el mundo. Este tornado tocó tierra en Ely, Manitoba, y comenzó su violento camino atravesando áreas rurales con giros bruscos y bucles impredecibles. En su trayecto, volcó el remolque de un semirremolque y luego se dirigió hacia el molino de harina de la ciudad. Lo curioso de este tornado fue que, en un momento, literalmente hizo un círculo alrededor del molino, algo que es poco común en la naturaleza de los tornados. Por suerte, el tornado no causó daños extremos en esa área específica y parecía que su furia ya comenzaba a disiparse. Sin embargo, este tornado no mostró su verdadero poder hasta que se desplazó lentamente hacia la calle Ely, disminuyendo de tamaño pero aumentando su momento angular. Fue en este punto exacto donde alcanzó la intensidad de F5. En un instante, levantó una casa entera del suelo y la destrozó en miles de pedazos. Después, el tornado giró hacia el suroeste antes de disiparse por completo. Afortunadamente, nadie perdió la vida en este evento, lo que generó escepticismo entre muchos, quienes no podían creer que un tornado tan extraño pudiera ser clasificado como F5. No obstante, la calificación oficial no fue modificada. Era un EF5, y así quedaría registrado en la historia. Pero la historia de los tornados EF5 no se detiene ahí. El 25 de mayo de 2008, otro monstruo natural azotó Iowa. Este tornado, grande y de forma cuña, comenzó su camino hacia la ciudad de Parkersburg, dejando a su paso destrucción y terror. Como sucede con muchos tornados, las estructuras más débiles cedieron ante la furia de la tormenta, y las grietas en los sótanos fueron testigos de lo que se venía. Varias personas que se habían refugiado en sus sótanos fueron tragadas por el tornado, que pasó por encima de la ciudad como una fuerza imparable. El tornado salió de Parkersburg y continuó su devastador camino hacia el este, cruzando vastas tierras agrícolas y destruyendo varias granjas en su trayecto. Fue entonces cuando impactó la ciudad de New Hartford con una intensidad EF5, y lo que quedaba de la ciudad fue reducido a escombros. En una de las casas, el tornado succionó los contenidos del sótano, causando la muerte del dueño en un acto brutal e inmediato. Después, el tornado se desplazó nuevamente hacia áreas rurales, comenzó a debilitarse y finalmente se disipó, dejando detrás un rastro de destrucción. En total, el tornado de New Hartford se cobró la vida de 9 personas, convirtiéndose en otro sombrío recordatorio de la fuerza indomable de la naturaleza. Este trágico evento también marcó una reflexión más profunda sobre la vulnerabilidad de las comunidades frente a los tornados de tal magnitud. Los tornados EF5 no son solo fenómenos naturales, son recordatorios de lo frágil que es nuestra existencia ante la furia de la naturaleza, y como en cuestión de minutos, un vecindario próspero puede ser reducido a nada. Fueron necesarios 3 años para que el siguiente tornado EF5 se hiciera sentir,
y finalmente llegamos a la década de 2010. Desafortunadamente, este año resultó ser uno de los más feroces hasta la fecha, con 2011 considerado quizás el peor año de tornados jamás registrado. Para ponerlo en perspectiva, 6 tornados EF5 azotaron los Estados Unidos en menos de un mes, y 4 de esos tornados ocurrieron en un solo día, lo que colocó ese día como un fuerte contendiente al brote de tornados del 3 de abril de 1974, considerado uno de los días más devastadores y trágicos en la historia de los tornados. El 27 de abril de 2011, en lo que fue el inicio de un superbrote, el primer tornado F5 de los 4 golpeó cerca de la ciudad de Filadelfia, en Mississippi. El tornado comenzó a formarse al norte de la ciudad antes de intensificarse rápidamente en su desplazamiento hacia el noroeste. Este tornado multivórtice, barrido por vientos extremadamente altos, arrasó una casa de ladrillo y produjo algunos de los peores surcos de tierra jamás observados. Se arrancaron hasta 2 pies de suelo, lo que indicaba una presión extremadamente baja en los vientos EF5 cercanos a la superficie, un testimonio del poder y la violencia de este tornado. A lo largo de su trayectoria, varias casas rurales fueron destruidas por completo antes de que el tornado se disipara, dejando 3 muertes en su estela. Este evento fue solo el comienzo, pues no pasó mucho tiempo hasta que el siguiente tornado, EF5, tocó tierra en el noroeste de Alabama, y nuevamente, el mismo día. Este tornado se intensificó rápidamente al norte de Hamilton, donde destruyó la ciudad de Hackleburg, dejando atrás una estela de devastación indescriptible. Este tornado sería uno de los más violentos e intensos jamás registrados. Las casas, incluso las más robustas, fueron arrasadas y los escombros se dispersaron por el viento con una ferocidad increíble. La planta Gene, ubicada en una zona rural, fue casi completamente nivelada cuando el tornado dejó la ciudad, dejando a la comunidad devastada en un 85%. Pero el tornado no había terminado. Ahora, con rumbo directo a la parte sur de la ciudad de Phil Campbell, continuó su camino arrasando con varias casas bien construidas, arrancando incluso 25 pies de pavimento de una carretera, como si fuera una simple capa de tierra. El tornado siguió avanzando hacia el noreste, causando más destrucción con intensidad EF5 en varias comunidades rurales antes de cruzar el río Tennessee. La planta de energía nuclear Browns Ferry estuvo a punto de sufrir daños significativos, pero por poco logró esquivar el impacto. Mientras el tornado se desplazaba hacia las comunidades de Tanner, Harvest y Tony, se infligieron daños cercanos a la categoría EF5 en varias casas grandes, con estructuras completamente destrozadas. Finalmente, el tornado comenzó a debilitarse y a disiparse, pero su largo recorrido y la magnitud de su poder fueron devastadores, dejando un saldo de 72 personas muertas en varias ciudades diferentes. Mientras este tornado EF5 causaba estragos, otra tormenta al oeste produjo otro tornado que tocó tierra al oeste de la ciudad de Smithville, en Mississippi. En este caso, otro de los peores tornados jamás registrados ocurrió. En cuestión de segundos después de tocar tierra, el tornado probablemente ya había alcanzado la intensidad EF5. Arrancó al menos un pie de tierra de un campo al entrar en la ciudad, y la devastación fue inmediata. Un vehículo SUV fue levantado a más de 1.300 yardas, impactando directamente contra la torre de agua de la ciudad. Las casas modernas, incluso las bien construidas, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Los escombros se pulverizaron y los árboles se convirtieron en polvo mientras el tornado avanzaba hacia el noreste a una velocidad de 60 millas por hora. Los daños en Smithville se consideran algunos de los peores jamás documentados, con grandes extensiones de árboles derribados al este de la ciudad antes de que el tornado comenzara a debilitarse al cruzar la frontera entre Mississippi y Alabama. Sin embargo, el tornado se intensificó nuevamente,
continuando su devastador trayecto antes de finalmente debilitarse. El tornado de Smithville dejó un saldo de 23 muertes antes de disiparse por completo. El último tornado EF5 de este brote tocó tierra al suroeste de Rainsville, Alabama. Este tornado fue particularmente extraño, moviéndose rápidamente hacia Rainsville y causando graves daños a muchas casas de la ciudad. También provocó un fenómeno extremo conocido como windrowing, mientras las casas eran arrasadas a media milla al noreste de la ciudad. Se infligieron daños de intensidad de F5 a una casa, arrancando partes de la entrada y lanzando una caja fuerte de 800 libras a 200 yardas. Aparte de esto, partes de un refugio antitormentas fueron arrancadas mientras se elevaba ligeramente del suelo, exponiendo a las personas refugiadas dentro a escombros voladores, lo que generó una situación extremadamente peligrosa. Los daños violentos continuaron afectando a los árboles y los vecindarios rurales, mientras el tornado se movía cerca de Sylvania y Henagar. Pero pronto, el tornado se debilitó y se disipó. Aunque el brote del 27 de abril había concluido, este año aún no había terminado su serie de tornados F5, ya que el 22 de mayo de 2011, Joplin, Mississippi, experimentó el tornado más dañino en la historia registrada. Un tornado de 1 milla de ancho abrió un camino de destrucción total a través del centro de la ciudad. Este evento de tornado sería uno de los más conocidos de todos los tiempos. El tornado tocó tierra al oeste de Joplin y en solo 9 segundos se convirtió instantáneamente en un tornado en forma de cuña, ganando fuerza rápidamente al entrar en los suburbios occidentales. Las estaciones de noticias de la época no tenían idea de que un tornado estaba ocurriendo hasta que ya estaba causando daños de intensidad de F5 a varias casas y negocios. Los peores daños ocurrieron en una franja cerca del Hospital St. John's. Casi todas las ventanas del hospital fueron destruidas y los escombros hirieron a muchos pacientes. Combinado con la pérdida de energía, esto resultó en 5 muertes. Un helicóptero en el techo del hospital fue arrojado a cientos de pies al suelo, donde fue destruido, mientras los bordillos de los estacionamientos cercanos fueron desplazados. Miles de casas continuaron siendo destruidas de manera violenta, y el tornado alcanzó su máxima intensidad cerca de la escuela secundaria de Joplin. Las escuelas y varias casas fueron impactadas con fuerza EF5, y muchos negocios en la calle 20, una calle principal de la ciudad, fueron destruidos con intensidad EF5 antes de que el tornado se desviara hacia el sureste, saliendo finalmente de Joplin. El tornado mató a 158 personas, convirtiéndose en el tornado más mortífero en los Estados Unidos desde 1947 y causó $2.800 millones en daños, lo que lo convierte en el tornado más costoso en la historia registrada. Finalmente, este año catastrófico pudo terminar, pero no sin un último F5 cerca de Piedmont, Oklahoma. El tornado inicialmente tocó tierra al suroeste de El Reno, donde rápidamente se intensificó al cruzar la Interestatal 40. La planta de Cement Industries fue golpeada de frente, donde la planta industrial junto con la maquinaria pesada se destrozaron horriblemente y se incendiaron. Un refugio cercano se partió en 2 mientras el tornado impactaba una plataforma petrolera. La plataforma anclada, que pesaba 2 millones de libras, fue volteada por los vientos EF5 mientras el tornado continuaba hacia el noreste, impactando varias comunidades más, incluyendo Piedmont, con una intensidad cercana a EF5. Esto continuó hasta que el tornado afortunadamente se debilitó y se disipó cerca de Guthrie, matando a 9 personas. El hecho de que este tornado fuera capaz de levantar una plataforma petrolera de 2 millones de libras lo convierte en uno de los daños de tornado más intensos jamás registrados. Desafortunadamente, el siguiente es aún peor. El EF5 de Moore, del 20 de mayo de 2013,
Es el EF5 más reciente hasta la creación de este video. Este tornado casi diezmó el mismo camino que el F5 de Moore de 1999 al impactar el suburbio del sur de la ciudad de Oklahoma. La escuela primaria Briarwood fue impactada y destruida con lo que se pensaba era intensidad EF5, pero luego se reconsideró y se degradó a EF4. Por algún milagro increíble, todos los maestros y estudiantes de Briarwood sobrevivieron, pero esto no fue lo mismo más adelante. El tornado continuó a través de amplias áreas de bloques residenciales, arrasándolos con intensidad EF5. Luego, el tornado hizo lo más trágico, impactando la escuela primaria Plaza Towers, donde 7 niños, en su mayoría de jardín de infantes, quedaron atrapados debajo de los escombros y murieron ahogados o asfixiados. Después de moverse sobre esta área trágica, el tornado hizo una breve curva, arrasando más casas con intensidad EF5 antes de impactar el centro médico Moore. El tornado luego se movió hacia el este, nivelando y arrasando varias casas más antes de finalmente salir de Moore, debilitándose y disipándose cerca del lago Draper. Este sería el último F5 o EF5 que impactaría los Estados Unidos. Aunque muchas personas piensan que han ocurrido más, es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que todos estos F5 y F5 causaron daños significativos a las personas y sus medios de vida, y es bueno que no haya ocurrido uno desde entonces.